Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta al modo honor de Baldur's Gate 3. Sí, seguimos aquí otro día más, aunque ayer casi no lo contamos, gente. Hubo ahí un momento muy trágico cuando fuimos a rescatar a mi Zora en la parte esta de la absoluta, donde estaban encerrados esos azotamentes y dos, pues bueno, o dos paladines, no sé lo que eran, en unas jaulas, ¿no? En unas cámaras. Y yo pensé, dije, bueno, pues estos cuatro me los hago yo así, plaf, rapidito. Rapidito. Estaban mis cuatro personajes juntitos y llegó uno y me hizo ¡boom! No sé lo que me tiró, gente, no sé lo que tiró, pero me destrozó a tres completamente. Y se me quedó un personaje solo. Bueno, no sé, un despiporre, gente. Nada, al final tuve que salir de ahí como pude, con dos personajes, levantando a uno y yéndome con dos, con mi personaje y Shadowheart. Gracias a Dios que luego me volví a meter la pata. Y gracias a Dios que esta señorita tiene, como ya sabéis, la sangre de la Thunder, ¿vale? Esta arma, ¿vale? Que como podéis ver, pues cuando te mueres, pues resucitas. Si no, estaríamos criando malvas, gente. Se hubiese acabado el modo honor si no llegas a tener esta arma. Si no llegas a tener esa arma, habrían muerto los cuatro, gente. Y no me podría haber ni escapado ni nada. Y luego, bueno, la parte final pues salió bien. La parte final no salió mal, gente, la verdad. Salió bastante bien. Le dimos para el pelo a Mirkul. Bueno, vamos a hablar con Will, que tendrá que hablar de su padre, de otro rollo. Y ahora pues nada, tenemos que ir a por Gortas y a por Oran para coger las dos piedras necesarias que nos faltan para controlar la corona de Karthus. Karthus, no sé si lo digo bien. Oh yeah. La secta de la absoluta tiene a revengar. ¿A dónde se lo llevarán? Worms Rock Fortress. Vale, a la fortaleza. Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's armies on the march. Gods forbid a tadpoled Grand Duke throw open the gates for them. ¿Qué sabes de Gortas y de Oran? Orin, I'd never heard tell of, but Gortash I know, or know of more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Mi Zora dijo que podías hablar sobre los motivos de tu pacto y tu exilio. Es hora de que me cuentes toda la verdad. Yes, but first a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? Daría mi vida si con ello pudiera proteger a los ciudadanos. As would I, and more. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Reúne. El culto del dragón se había infiltrado en Puerta de Baldur. ¿Con qué fin? To conjure the dragon queen and lay waste to Baldur's Gate. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Permitir que Will comparta su recuerdo. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved.
and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. As the maelstrom howls, Missoura's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. El típico pacto con el diablo. She read the terms while two devils stood witness, and I said yes. One soul for one city. No creo que a mi Zoro le importe mucho Puerto de Baldur. ¿Por qué iba a querer salvar la ciudad? Una decisión muy valiente. Bueno, una decisión muy valiente. I don't know that it was brave. I just know that it was right. Oh, vale. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. Bien. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. No creo que a mi Zoro le importe mucho Puerto de Baldur. ¿Por qué iba a querer salvar la ciudad? No quería, vino por orden de su señor Azariel. Tiamat preparó una jugada para hacerse con el poder. Azariel tenía otros planes. Es lo máximo que llegó a explicar mi Zoro. Lo único que importaba era que había conseguido lo que buscaba. Otra mascota para su colección. ¿Fue así como perdiste el ojo luchando contra el culto del dragón? Así fue, es la única cicatriz que me quedó de aquello. Mi Zoro lo reemplazó por una piedra mensajera. La usa para saber dónde estoy y llamarme desde la distancia. Podía huir al espinazo del mundo, a las profundidades del Lower Dark, pero jamás me libraré de ella. ¿Y tu padre, que era un duque? Al regresar encontró una ciudad que no sabía nada de lo ocurrido y a un hijo díscolo con una diablesa sonriente a su lado. Intenté contar la verdad, pero mi boca no me obedecía. Lo llevé al campo de batalla, pero mi Zoro había borrado todo el rastro de lo sucedido. Oh, vaya movida. Mostré mi ojo de piedra, pero se limitó a darme la espalda. O sea que no le creyó ni una palabra. Pues sí que confiaba poco tu padre en ti. Después solo dijo a palabra, vete. Ya seguimos hablando de esto luego. Acá. Fuera. Vale. ¿Yajira qué? Es que no sé manejarla. Si supiese manejar la gente. Es que no me he estudiado una build para ella. Es que claro, aquí ya sabes que tenemos que ir bien con cuidadito porque cualquier pelea nos puede mandar a la mierda. Entonces, claro, yo la cambiaría por Astarion. Pero claro, es que Astarion y Karlach son nuestros dos personajes más OP, por así decirlo, ¿no? Que bueno, yo qué sé. Sé que este personaje, Will, si lo llevas bien, tiene unos hechizos muy poderosos y algunos que no consumen... que no consumen conjuros, creo. Que es uno que expulsa así como que empuja. Y ese es muy bueno, tío. Pero tengo que estudiarlo primero, ya no me voy a poner. Porque no tengo tiempo, hoy no tenemos tiempo. Así que... Pero otro día lo veo. Para la próxima, a ver si podemos coger a Will y a Gira, por ejemplo. Yo sé, cambiar un poquito, pero claro, tengo que ver las builds bien, prepararlas bien. Porque si no, nos la pueden liar aquí. Vale. ¿Alguien más? Carla quiere hablar conmigo. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Aún no sé cómo encajan todas las piezas en esta trama, pero le pararemos los pies. I was his bodyguard. I looked after Ella him era la with guardaespaldas my de life. Gorta, gente. I trusted him more than anything. He gave me away to Zariel just for kicks. He ruined Y la entregó a Zariel por diversión. Hijo de puta. Y ahora quiere jugarse a la costa de la espada entera. Tiene que morir y seré yo quien lo mate. Lo haremos mano a mano, cueste lo que cueste.
No puede escapar de Resístete después de lo que ha hecho. A mí y a todo el mundo. No se saldrá con la suya. Lo noto, el motor se calienta cada vez más. Hace más ruido. Va a estallar si no encontramos otra forma de arreglarlo. It's getting hotter, louder. It's going to blow if we don't find another way to fix it. ¿Sabes? Taril fue a la que me puso este puñetero trasto, pero Gorta se le dio el visto bueno. De los diablos te esperas estas cosas, pero no de la gente que te importa. Vayamos a la ciudad. Allí tengo asuntos pendientes de los que estoy deseando ocuparme. Tranquila, lo haremos. Los reventaremos a todos. Pero primero tenemos que dar un trato con él antes de matarlo. Porque si no, no podemos pasarnos por allí por sus dominios. Vale, alguien quiere hablar conmigo. ¿Quién? Arabela, guapa, ¿cómo estás? Ese Perepe, muy buenas, tío. ¿Cómo estamos? Gente, ya sabéis que hoy, ¿no? Hoy hay estreno en el canal de Multiperepe, ¿no? Hoy estrenas el Yakuza Infinite Wealth, ¿no? O lo estrenaste ayer. Hoy, ¿no? Es hoy, ¿no? A las 3, gente. Qué poco tirón tiene ese juego, tío. Qué poco tirón, ¿eh? A ver, es que los vídeos del Yakuza, tío, no los ve ni Cristo. O sea, por eso me da esta pereza. A ver, que yo lo voy a terminar, pero no sé si lo terminaré fuera de cámara, gente, porque es que no lo ve ni Cristo, ni Peter lo ve, gente. Ni Peter ve los vídeos de Yakuza. El del 1, ¿eh? O sea, el otro. O sea, el del Like a Dragon. Estoy hablando. What do you know about me? ¿Por qué va con esta? Ah, vale, porque tiene una conversación. Y ayer vi que estaba gente streameándolo, como Revenant o Alex el Capo y tal, y tenían la mitad de gente viéndolo, tío. Hombre, ya, tú lo juegas porque te gusta. Y punto. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. Pero te quiero decir que seguramente yo creo que lo jugaré fuera de cámara. Porque parece un poco de nicho esto de los Yakuza, tío. Tiene una pinta guapa, porque lo que he visto mola, You severed a bond between me and that dog Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Sí, no, claro, sí. Si lo quiera ver, que lo vea. Let me help you remember. Que yo también hago igual que tú, ¿eh? Yo muchas veces juego. Yo qué sé. Que a otra gente le importa 3 pimientos. ¿Quieres que veas lo que está a punto de abrir tu mente a esa sensación? Esto es solo para ella. No. Espérate. Notas como la mente, corazón, impresionas contra el borde de tu mente. Conoces esta sensación. Quiere que veas lo que está a punto de... Vale, quiere. Vale, abrir tu mente a esa sensación. A ver si ya metes la pata y luego nos mojamos. Y de pequeñita. Ah, esto es cuando le cogió tirre a los lobos. De verdad no entiendo, tío, ese vicio insano que tiene la gente con los juegos de supervivencia, tío. O sea, es que veo el Palworld y me quedo igual. Veo el Enshrouded y me quedo igual. O sea, estuve a punto de comprarme los dos. Dije, no sé, a ver, porque la gente lo está jugando todo Dios y tal, no sé, y la gente dice que mola. Pero es que no me llama ninguno, tío. O sea, digo, seguro que me voy a aburrir a las 2 horas de jugar. Aunque en el Enshrouded dicen que tiene algo que engancha. Pero le falta mucho. O sea, como juego parece bastante completito, pero le falta. O sea, gráficamente, animación, esto no es muy bueno.
My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. Ah, que ella no lo sabía, claro. Es verdad. Can't be. Es verdad, que ella se creía que era huérfana. And who told you that? Coño. Your adopted Ah, yo lo estaba family? dando por hecho ya, lo de los padres, ya, ¿no? You are not to blame. You were young, impressionable. Claro, aquí le cuenta la verdad. Claro, por eso ahora tenemos que ir donde están los padres para terminar su misión. My Es que a mí también me aburre hasta verlos también, Perepe. I need to save them. Sobre todo cuando se ponen a construir gente. No hay cosa que más me aburra ver construir. No sé, no sé. A ver, mola cuando ves ya la construcción y tal, ¿no? Pero cuando estás construyendo es más aburrido eso. Madre mía. Te ayudaré. Quizá esto no sea una buena idea. Tenemos otras cosas. Significa que esto es una selunita. Te ayudaré. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. Mira que sé que a lo mejor si me pongo a lo mejor te enganchas, ¿no? Pero porque te pica el querer ir expandiéndote, ¿no? They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come. A mí me gusta eso en juegos de móviles, tío. De construcción y tal, expandirte. Me acuerdo que estaba enganchadísimo al Sin City, ese building, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Android. La lanza de la noche, creía que había acabado en el Shadowfell. I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Seluna Estoy jugando a ratos. Estoy jugando a ratos otra vez al Elder Scroll. En la Play. Their power is matched. Como me compré la versión última de la Play. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. Y cuando quede poco para el rebirth del 7, del Final Fantasy 7, me jugaré. Me jugaré el 7 remake. No creo que lo traiga al canal. Shah torments you still. Porque ya lo tengo en el canal. What a spiteful creature she is. This will not stop. Porque no tengo el DLC. Take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Y si hablo cuando están hablando, es porque esto ya lo he jugado, ¿eh? Y si no queréis verme hablar mientras están hablando, os veis la primera serie. La de modo honor, no, la otra. 180 horas, gente. Ahí tenéis para aburriros. Los juegos de supervivencia, eso lo he leído ya. Vale, entonces le ha dado una lancita, ¿no? A mi amiga, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Qué te han dado? ¿Te han dado la lanza esa de no sé qué? ¿Dónde está? ¿Anda la lanza o no? ¿Dónde está? Sí, pero bueno, la luz de la sangre de la sangre no se la quito en mi puta vida. Después de lo de ayer. Madre mía. Después de lo de ayer. Ayer no estabas tú ahí, Pepe, ¿verdad? No estuviste, creo. Cuando rocé la muerte. Estuve coqueteando con la muerte. No está, ¿no? ¿Pero me ha dado la lanza esa o no, tío? No me he enterado de la movida, gente. Yo no la veo. Yo no la veo. A lo mejor me la da a mí, espérate. Bueno, da igual, pero es que si tú le das aquí para elegir, te debe de salir. Pero yo no la veo. Ni idea, no sé. Uy, todo esto es para vender, ¿eh? Esto... Bueno, si tengo de cosas para vender, no lo pueden imaginar. Así como hayan cosas para comprar, macho. No hables que estoy con el móvil y hablando por WhatsApp. Vale, tranquilo. ¿Y ahora qué hacemos? Descansamos, ¿no? Es lo que toca. Estamos en la mierda, ¿no?
Vale, ¿y ahora qué? Never a dull moment. Termino el descanso y donde aparezco, gente. Es que sigo aquí en las torres. Me dijo que tenía que irme al paso elevado ese, ¿no? Moving ahead. We leave the heart of the absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketheric, but Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Ya tengo aliados, lo sé, por eso he reclutado a Yajira. Ya se han perdido demasiadas vidas, ¿no? Por eso he reclutado a Jahira's Yajira. wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. Pero es la única, me he quedado sin los Tiflin, me he quedado sin el Halsing. Buenas, mono, buenos días. ¿Quedará alguien cuando lleguemos a la ciudad? Buscaremos aliados en la ciudad. Good. I am glad to hear that. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Luego fuera de cámara voy a ver si me hago alguna build para Will. Alguna build guapa. Y para Yajira, porque no sé usar a Yajira prácticamente, no sé nada, no. De druida cero. A Will sí que lo estuve usando un poquito en la otra partida y tal, pero estuve coqueteando un poco con él. Que de hecho tuvimos una mini relación con él también. The road to Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Absolute's forces. Ah, tenemos que coger el camino que llevaba Baldur, ¿no? Era aquí, ¿no? Esto, claro. Ahí. Shadow curse persists. A shame we could not lift it. But we have to move on. Vámonos. The Absolute's army are on the march, and Baldur's Gate is their target. Que sí, que sí. Yo he terminado todo lo que tenía que hacer aquí ya. No me queda nadie. Está todo bien muerto. Está todo bien muerto, gente. Pero todos. Hasta los de la posada están muertos. Madre mía. Cuánta muerte y destrucción. Por favor. Ah, otra partida que no hemos conseguido quitar la maldición. Es que no tuve opción, macho. En esta dificultad era... no sé. No pude aguantar las tiradas de lo de Halsing, tío. Del portal. La primera vez que lo hacía no sabía cómo era. El problema. Si hubiese hecho mi otra partida me hubiese salido porque hubiese repetido hasta que me salga, ¿no? Pero... seguramente. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. Entonces, lo que salvamos eran de esto, gente. So you Creo. came cowering to my chambers? I'm flattered, ¿No? Sergeant. But even I cannot command natural Eran de la phenomena sierpe, to tío. cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and Es hora, ¿no? scraping and yes sir, no sir, rip and cut your throat sir.
Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Y hago echa a correr el pintor. Expected the prison bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Qué tierna que es ella. Tyrant. Es encantadora que sí. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. La maldita asesina, qué asco que le cogí. ¿A quién me cargué yo primero, gente? ¿A esta o a este? A este, ¿no? Y luego ahora, creo que fue. No me acuerdo. Es que batallas muy legendarias aquí, ¿eh? Uf. Madre mía. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence. One sleep away. Tú abortas y luego a la asesina. Pues yo es que no me acuerdo. Claro, abortas, hice lo primero lo de la... Hay que hacer primero lo de la fundición para que todos los autómatas de esos gigantes que tienen no te ataquen, si no. Mirador de la sierpe. Mira qué bonito. Hola. ¿Dónde hay una bajada por aquí? Vale, gracias. If not over, then through. Ah, que estamos en el campamento, ¿no? Sí, ya este es nuestro campamento de esta zona. Vale, pues... Aquí está Will. Aquí está Ellen. Voy a hablar con ella porque ella tenía alguna misión para nosotros también. La del mago ese también. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. ¿Qué sucede? Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Seluna, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. Blessings upon the slayer of the wicked one. No podría haberlo conseguido sin ti. We are a powerful party indeed. Faerun itself El pobre Hasi no se merecía lo que le hacen. Pues no. La verdad es que me dio mucha rabia, tío, que no pudiese salvarlo, tío, Mira que había hecho bien ya la quest y todo y me estaba saliendo todo bien, pero es que, tío, aquí en modo noreste, tío, es que no te puedes descuidar, tío. Y lo de Isobel también me fastidió. Es que lo de Isobel fue así, visto y no visto, tío. Y mira que lo preparé al milímetro, Lo preparé al milímetro. Que venías a unirte a mi campamento, así podremos combatir el mal en equipo. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them laid low. ¿No piensas aprovechar tu recién recuperada I libertad? am free from my bonds,
Los 3 muertos se han alzado y los 2 de ellos prevalecen. Debes enfrentarte a ellos y yo te ayudaré. ¿Más preguntas? Pray, ask, and I will tell. ¿Eres de verdad hija de Selune? ¿Acaso no irradio el brillo de mi madre y su gloria? No puede haber ninguna duda, pero vengo de su carne plateada, de su útero celestial. ¿Nos ayudará tu madre en la batalla contra los 3 muertos? Ya lo ha hecho. Te ha proporcionado su espada, la dama Eileen. Isobel y tú tenéis un pasado en común, ¿no? Nos conocimos hace un siglo. He llorado por ella todos los días durante los últimos 100 años. Cuando vi que Catherine la había revivido, le había convertido en su sierva. Se me formó un nudo terrible en la garganta. Oh, qué bonito. I adored her from the moment I beheld her sweet face, her great wise eyes. But her father Ketherick distrusted me from the first. He did not fancy an immortal for Isabel's mate. I understood. Parece un romance idílico de estos griegos, ¿eh? But our love was stronger than a father's reservations. When Isabel died, curse the day, the hour, we were each of us agonized. But Ketherick's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped Le metieron una trampa, me in a cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. Ya la mataban una y otra vez, gente. Por eso está todo lleno de cicatrices por todos lados, tío. Now he is dead. Como puede renacer. And his twisted facsimile of sweet Isabel returned to the grave. I'd give anything for one more day with her. The real her. Que se han puesto todos los ojos llorosos y todo, tío. I will live my life for us both. Sin palabras. Vale, bien, bueno, bien. Aquí está el mustio. ¿O no? Arbusto de bayas. Tenemos a Gil también por aquí, que quiere hablarnos. The absolute should be a thing of the past, and I with it. Yet, at the risk of angering Mistra further, I'm glad it didn't come to that, given what has come to light. Parece que estás de buen humor. Esperaba que te deprimiera un poco más haber estado a punto de estallar. Indeed. Under other circumstances, I might have been subdued or ashamed. But after what we saw, I must admit, I'm excited. The Elder Brain. But more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power, the ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. Bueno, un poco. ¿Por qué es tan importante esa corona así de repente? That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it,
We'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep, Sorcerer's Sundries. I need to go there and learn all I can. ¿Por qué vamos a mirar primero una tienda baldureña de artículos de magia? Ha! Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Vale, creo que ya estaría. ¿Me puedo ir? ¿Dónde cojones estaba la hoguerita aquí? Here goes nothing. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With his help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Ver el mundo. Libraré a todos de este mal. Seré la figura heroica que salvará Puerta de Baldur. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Hear me. Gather. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. Tenemos que pelear ahora, ¿verdad? ¿O no? Había una incursión aquí. Míralo. Había una incursión, Keith. Y estaba lo de la traidor y todo el rollo. ¿Dónde están esos hijos de perra? No los veo. Vale. Let's go. Coño, empezamos bien. Tadpole scum! Attack! Fight your way to the portal. I need your help.
Pregúntalo todo. Vale, uno menos. Escápate al portal antes de que la absoluta tome el control. Ah, que tenemos que irnos. Vale, vale, vale. Bueno, pero esto va a ser fácil, ¿no? Escaparme, ¿no? Ah, los mato primero, gente, que son experiencia gratis. A ver, me voy con ella. Vale. Voy a ver si me puedo cargar a estos mindundis. No hay enemigos, ¿no? ¿O sí? Ah, está este aquí, tío. Es que me mata, tú. I can't do this without you. Hostia, que me provoca un ataque de oportunidad, dice. Orb's going to blow, and soon.
Vale. Help me. I'm under attack. Voy para allá. I wonder what the next move is. My little trick. To focus. Oh, vale. Let's turn someone inside out. Survival is all that matters. It's not over. Come to the skull. I'm ready. Hurry. I can't hold them back alone. Oi. Is that planned? No, never mind. It's not over. Come to the skull. It's not over. Come to the skull. Need to find a way forward.
am your ally. We are in danger. Oh, shit. A mind flayer. The Githyanki is the source of our protection against the absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. Bueno, ya sabemos que sí. Vale, pero... Bueno, demuéstrame que eres quien dices ser. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Soul from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackheath's wrath upon you. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. Hola, Drag Vapers, ¿qué tal? Gracias por el follow el otro día, tío. Es que no me van bien las alertas, tío, a veces. ¿Cómo puedo ayudarte? The god. Destroy the god. They prevent me from subduing their master. Do it now. Together, we can turn the tide. Vale. Destroy Hay una aquí arriba, este, ¿no? Buenos días. Vengo a darle un empujoncito de parte de Faforiel. ¡Boom! ¿No se ha hecho daño el cabrón? No se ha hecho daño, tío. ¡Qué mamón son! No pasa nada. Ahora te lo hago yo. Ahora te lo hago yo, hombre. No te preocupes. ¿Qué? ¿Te gusta cuando te lo tiran a ti desde arriba o qué? Mamón. Me cago en la madre que lo parió.
Tú vas tirando estas mierdas, gente, ¿eh? Hasta que se te gasta la inspiración bárdica, ¿vale? Y ahora mismo tengo 27 de armadura, tío. A ver quién cojones me tose. Esto de las florituras es la polla, ¿eh? No, Astaria. Te toca. Hala, ya estamos repartiendo bacalao. Los karatecas estos monjes. Madre mía, cómo mete, ¿eh? Qué golpes, tío, que tienen. Y cuánta peña que hay aquí, ¿no? Está mi cuerpo ahí en medio, pero te vas a comer el rayo igualmente, ¿sabes? Me la suda. Me la suda. Ya tú sabes. Vale. ¿Este porque está en verde, gente? O está sometido. Vale, vale, pero pégale, pégale. Bueno, a ver. Me queda solo la pajaraca esta, ¿no? ¡Pajaraca! Ven. Astarion, guapo. Venga, cuchíllala. Ataque furtivo. Heridas abiertas.
Y bueno, y estás ya en la mierda, nena. Ah, me lo mata. Es para él. Me lo mata, Joder. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy, qué lejos estoy. Estoy lejillos. No pasa nada. Te tiro un saetazo. De nivel 4. Para que te lo fume. ¡Hala! ¡Coño! Acaba tú, emperador. Ahí estamos. Ay. Orfeo a dormir. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the absolute. Of all the things to be indebted to, a bloody mind flayer. Te lo preguntaré otra vez quién eres, y esta vez más te vale dar un nombre. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stillmain. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Su excelencia Gortas era uno de los elegidos de la colonia. ¿Es necesario lo de comerse el cerebro de los criminales? Entonces, ¿vas a contarme el motivo de esta batalla? ¿Quién es el de la esfera? Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself queen of the Githyanki. Blackith wanted his power. He refused. And so she sealed him within this prison. His honor guard, ever loyal, followed him in. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control.
¿A quién quería que matásemos Blackheath cuando nos ordenó que entrásemos en el prisma, tío? Orfeo. Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackheath was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackheath will be finished. ¿A ti también te encarcelaron aquí? No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Seguro si lo liberamos, ya lo sabemos, ¿no? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a illithid, a sworn enemy, just like me. Ay. Cuanto más hablo contigo, menos pareces un azotamento. I appreciate that. But this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. Estoy intentando en realidad convertirme en azotamentes. Creía que estabas de acuerdo en protegerme. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. ¿Y eso qué implicaría? You will be able to do things you never thought were possible. Y pero me vas a dejar la cara hecho un Cristo, cabrón. Alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. A ver, vamos a coger, porque si queremos sobrevivir. Lo que a lo mejor lo haré solo con mi personaje, gente. Well, certainly brave of you. I'll say that much. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand.
It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, Ala, flesh ya es un puto zombie. glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. Va a ser que no. But we must A Saduljar no me la toca ni Dios. We need to resume our journey. You heard the chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to En las anteriores partidas los puse a todos así de feo. We must find the brain. Todos los poderes para mí. Los poderes para mí solos. No one back home will ever believe this. Bueno, ¿ahora qué? Should mind my step. Let's have a look. Otro tecusivo liberado. Otro inflige un daño adicional en sus ataques sin armas. Igual a su modificador de sabiduría. Esto... ¿Cuánta sabiduría tiene esta? Nada, ¿no? La mejor es... Corazón sombrío o Astario. Va a venir bien. Ah, pero a él no. A él no, porque es sin armas. Entonces no. Tendría que ser corazón sombrío, con conjuros y esas mierdas, ¿no? Vamos a subir de nivel. Conjuros. Hacer añigos, ya, estará muy bueno, gente. O sea que nosotros no quitaremos mucho, ¿no?
Porque esto va con... Irá con inteligencia esto, ¿no? Y aquí que tenía que meterle yo. A fuerza 20, ¿no? Voy a pausar un momento porque no me quiero meter la pata. Éramos paladín bardo, ¿no? Es que no sé qué tengo que meter aquí. Es que esta me la dijo Cristian. A ver. Lo dejo así, luego ya consultaré. No pongo en la fuerza. Es que no sé, no sabría qué poner aquí a este. Bueno, lo dejo así, tío. Puede ser guay. La atadura planar.
Vale. A ver, esta sí que la tengo yo por aquí. A ver. Esta era la de... gente... Pícaro explorador, ¿no? Creo que era esto. Subiendo la destreza al 20, mejorando tanto nuestro... Otro objeto que encontraremos en la ordalía de Shar y que le viene genial a esta build es el amor del asesino. Este nos garantiza un crítico después de matar a un enemigo una vez por combate. Así que no se me ocurre mejor anillo para este personaje. Vale. Cuando tengamos todo esto, toca pasar a los niveles 10 y 12, que son los que deberíamos subir en el acto 3. Nivel 10 multiclasearemos a guerrero, consiguiendo un estilo de combate y seleccionando defensa para conseguir un punto de chapa adicional. A nivel 11 llegamos a nivel... Ah, hostia, que este multiclasea guerrero, gente. Este multiclase... O sea, madre mía, esta multiclase es la polla, Este lo multiclaseamos a guerrero ahora. Madre mía. Bueno, el estilo de combate será, pues... Dos de guerrero y obviamente aquí conseguimos acción súbita, lo que hará que tengamos 2 golpes más por combate. Y por último, nivel 12 subimos pero ¿cuál elijo? nivel del consiguiendo las... A nivel 11 llegamos a nivel 2 de guerrero y obviamente aquí conseguimos acción súbita, lo que hará que peguemos 2 golpes más por combate. Y por último, a nivel 12 subimos un tercer nivel de guerrero, consiguiendo la subclase de Adalid, lo cual nos da la maravillosa habilidad de crítico, reduciendo... Que sea bueno en esta build es que te cura 2 puntos de vida. Del manto camaleónico. Dicha capa hace que en el pasemos ahora no es muy parecida a la que ya... Aprovechando que tenemos 20 puntazos en destreza, compraremos a este NPC en pleno centro de la ciudad la armadura de la agilidad, que es muy parecida a la que ya llevábamos, salvo que en vez de 15, luego, aprovechando que tenemos 20 puntos a un crítico. Ahora mismo os lo enseño. De hecho, esto veréis que es de Adalid, lo cual nos da la maravillosa... Tenemos 2 golpes más por combate y que son los que deberíamos subir en el acto 3. A nivel 10 multiclasearemos a guerrero, consiguiendo un estilo de combate y seleccionando defensa para conseguir un punto de chapa adicional. Ah, defensa. A nivel 11 no llegamos a nivel 2 de guerrero y obviamente aquí conseguimos acción súbita. Defensa. Vale, aquí está marcada, gente. La que estaba marcada, gente. Y Carla, que la tenemos con esto de bárbaro y pícaro. Y la de bárbaro, espérate, pausa. Bueno, ahora luego lo miro, gente, porque tengo a Carla Man. The orb hums with cerebral magic, permeable, impenetrable. Within it, the Githyanki prince is as silent as a corpse, but for the murmur of his powers being siphoned away. But it will be cursed. Vale.
Vale, tengo que ir con Carla a arreglarme el pelo. Vamos a ver, ¿dónde estamos, tío? Hostia. ¿Dónde estamos, tío? No lo encuentro, gente. What do we have here? Bueno, no encontramos, tío, gente. No estará aquí todavía, ¿no? ¿O qué? No, yo aquí no lo veo, gente. Ya aparecerá luego, porque si no... Still alive, so that's progress. Vale. Todos descansados. Ahora Mustio debería aparecer por algún sitio. Wonder if the gods are watching me. Debería estar por ahí una Arabella y tal, pero no lo veo, ¿no? Nacho, no lo veo, ¿eh? Aquí está dentro. Fate spins along. Dost thou require a new ally? Or as thou desire? Vamos a ver. Nada, tengo que empezar otra vez. Ya pausar, gente. Vale, gente, lo tengo aquí ya. Lo que pasa es que se me ha ido la pinza creyendo que tenía Carlas, tío, y tengo que resetear mi personaje ahora. Han metido aquí bárbaro para que luego me den el corazoncito este de tirada, otra tirada más. Espérate. ¿Este es el mío, gente? Esta no es Carlas, tío. Estoy haciendo todo mal, gente. Ay, por Dios. Ah, no, que se me ha puesto el nivel este de esta. Vale. No. Vale, Carla se ha quedado bien. Ahora, nuestro personaje.
Tiene que empezar de cero otra vez. Que se me ha ido la pinza, tío. Vamos a ver, el nuestro era paladín. ¿Cuál era, tío? ¿Cuál era el mío, tío? ¿Era el de los antiguos? Era el venganza, ¿no, gente? Hostia, no me acuerdo, tío. Sí, no, es este, ¿no? Bueno, es que se me ha reseteado este personaje sin querer, o me he confundido. Creo que era así. Vamos a ver. Vale. Hora de protección. Esto ya me lo puse yo, ¿no? Si meterle más caña aquí al paladín. Espera un segundo. Vale, gente, ya estoy terminando este otra vez. Es que este se me ha escapado y lo he hecho mal. Ahora soy nivel 4 de bardo. Vale, a ver. Si multiclaseo a guerrero. Aquí la dote que me falta.
Ya va a poner la constitución. Uf, aquí la dote que falta no sé dónde ponerla. Ah, podría meter esta. Claro. Al 20, exacto. Aquí la constitución se me queda un poco coja, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Ah, había un truco. Un dado de 8. Es que el nivel 2 de guerrero. No, yo me pondría guerrero al final. Para tener una más. A ver si se me ha quedado así bien. Es que yo creo que no lo tenía mal. No sé. No lo tenía así yo, al principio, creo, Entonces, ¿no es mejor meterle todo a carisma en vez de a fuerza a esto? Es que yo me hago un jaleo con esta, ¿eh?
Ah, deja así. Bueno, esta clase es un poco... Uf. Vamos a ver. Ya se me habrá desconfigurado todo, ¿a que sí? ¿O no? No, no se me ha desconfigurado todo. Algunas cosas. Sí, se me ha desconfigurado todo, tío. Otra vez. Nada, pausa. Vale, gente, seguimos grabando. Ya deja así. Fuerza ediciones. Este es a 8. Y tengo ahora un nivel de guerrero. Aunque en realidad me tenía que dejar el bardo y luego... El guerrero a este punto no va a hacer nada ahora mismo, pero bueno. Y el bardo sí que me podría ayudar. Pero bueno, da igual. Lo dejamos así. Vale, vámonos. Ya lo dejo así, no toco nada más, tío. Ya lo iremos viendo. La inspiración bárdica. Es una tirada de 6. Con la mejor es tirada de 8. Bueno, que son 2 puntos más. Tampoco es algo del otro mundo. Vale. Vale, ahora lo que pasa es que como se me ha quedado con lo del 19, tío. Probablemente tenía fuerza 22. Claro, me había subido todo en fuerza. Esto pesa también, tío. Las llaves estas. Bueno, las llaves también se podían guardar, creo, con la actualización. Con las llaves... Que no pesa casi nada, gente. No merece la pena. Es 1 kilo entre todo, no... El oro pesa. El oro lo puede llevar... Pues que lo lleve... Corazón sombrío, por ejemplo. Sigo teniendo sobrepeso. Vale, a ver. No tengo suministros. Eso. Vale, herramientas de ladrón. Y de esto, pues se lo voy a Astario, por ejemplo. No sé si a Astario, porque luego como me traicione y se me vaya, me quedo sin nada, ¿eh? Ah, mira, de todas maneras la acabo de cargar. La acabo de cargar, tío. ¿Y qué la acabo de dar?
Garrote grande. Frasco de hierro, mira, está aquí. Razón. Vamos a ver. Perforante es condicional, o sea que me toco los huevos. Voy a dejar así. Let's move. Vamos de peso, hija. ¿Me ha quitado ya? Ya llevo aquí mierdas, ¿no? Mira este escudo, tío. Con esa armadura 3, ¿eh? CA24. Esta. Dejo este, porque este le da un conjurito más a nivel 1. Bueno, vámonos. Don't waste a step. Here we go. We must find where Gortash and Orin have established themselves, and take their nether stones. Feeling fresh? Off we go then. Usted con la Y cura gente. ¿Lo que es?
¿Qué es esto? ¿Estoy usando algo? A ver, una segundita. Nos pegamos 4 puntos menos así, ¿eh? Pero claro, el radiante que vamos a pegar ahora es mucho mayor. Best be on my way. The city is close. Por la sabiduría, por la My carisma. former peers will be watching, no doubt. Waiting for my return. We should do what we can to find them. What they know could help us. Vale, tranquila. No te pasa nada. Vamos contigo. Baldur's Gate is right over the hills. And so is Cazador. Cazador and his rite of profane ascension. An imperial soiree, attended by devils and spawn alike. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master. And elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem. The world will yearn to kneel and offer their necks. Tengo que detenerlo. We will kill him, but there's more to it. Think about it. It sounds like Cazador, for all his evils, has gotten further than any of my kind ever have. He's on the verge of a miracle. If the time comes and I can stay one move ahead of him, I'll take his place before his blood can hit the floor. Así que mataréis por arrebatarle ese poder. Mataréis a los otros vinculados al ritual. What's a handful of the wretch's servants? If they're anything like me when I was enslaved, they're all but begging for death anyway. After 200 years of shit, pure shit! I think Relax, amigo, relax. Un asesino no merece ningún respeto. You're wrong. You've clearly never been in a place where you had nothing but shame and fear. All I'm saying is, let's be clever about it. If an opportunity arises for me to become a more magnificent bastard than I already am, why turn it down? Let's find out more about the ritual before we waltz into Cazador's front door. If we track down my old comrades, the other spawn, we may discover more and be finally positioned for yours truly to ascend. Encontraremos a los demás engendros. If we Venga. don't find my brethren, they'll find us. Like we should get Venga, to them empezar. first. Then we can make their pretty tongues talk. Unless Cazador has changed their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. Vale, ya. Venga, vámonos. Necesitamos ir a vender. Vamos a bajar por aquí. Excuse me. I can't find my mum. ¿Dónde la viste por última vez? She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day, though. No sé dónde estará tu madre, pero toma unas moneditas.
Toma algo de comer. Unas monedas. Oh, thank you so much. I don't have anything, and you can't do anything without any coin. I'll pay you back when I find my mum. Pobrecilla. Rivington. Be in a big, cozy bed soon enough. You have anything you want for supper. All the treats your tummy can handle. I'm never allowed to. Can't talk. I'm sorry. Vale, aquí arriba había como... una comisaría de estas, ¿no? Aquí. Puede ser. O no. O no hay una mierda. Ugh. One day I'll catch a break. No me ve nadie. Pues curación mayor para sacar. Ya voy cargado otra vez. Antes. Voy a ir a vender, ya. A buscar un... Epa, baja. I know, little one, but you'll be in a big, cozy bed soon enough. What in the hells was that? Terremoto. I'm paid to take down troublemakers, so don't make trouble. Oh, gods. Not another protester. Go talk to Nestor if you must. I've got plenty on my plate with these mewling geese. No vale, Nice to be in a crowd of normal people for once. And I'm sure the Manic will deal with it. Really? I prefer my company. Extraordinary. Oh, thanks. Don't thank me. Thank Gortash. You, turn around and toddle your way right back out of here. Vale, vale. Everything in this barn has been donated for the refugees, not you. Now piss off. Engaño, guerrero. Engaño. Puño fosforial presentándose al servicio, señor. Ya me han informado, malditas llamas en todos los días. ¿Qué sigues mirando tú? Tienes trabajo que hacer. ¿A qué esperas? Granero requisado. Vale, ya puedo entrar por aquí. Por aquí puedo vender, creo. Hay alguien por ahí. Lo he visto. A ver qué tienen por aquí estos cabrones. Que recuerdo que había... Esto estaba lleno de trampas, ¿verdad? Aquí había una misión. Aquí había una misión. Que habían trampas, no sé qué historia, ¿no? Usaban pólvora o yo qué sé. ¿No pasa nada? ¿Por aquí? ¿No exploto yo por los aires? Vale, ¿dónde está esta tía? No está con el grupo, tío.
Mierda. Se había quedado separada la pobre, tío. ¿Dónde era? No sé dónde era, gente. Vale, están por allí, están aquí dentro. Perfectly hidden. Quietly now. They won't see me coming. Looks like a trap. Best tread carefully. Esto es lo que dijimos de la de las trampas, gente. Son los ositos de peluche, esto me acuerdo yo. Lo que pasa es que no sabemos todavía la historia. Pero con esto ya tendríamos las pruebas. Show yourself. You have 2 seconds to explain yourself before you're under arrest. He encontrado un lote de ositos de peluche explosivos, pero no te preocupes, que los he desarmado. What? Those are children's toys. Which means if a child had picked one up, I don't want to think about it. How do I know you're not the one who planted those explosives? A decir verdad, solo quería ver lo que había dentro del granero. Vale, está buscando algo que robar. Persuasión. Ay, no sé por qué se ha puesto ella, tío. Estaba ahí detrás. Joder, esto me da una rabia. Esto lo tiene que cambiar la gente. Si yo estoy líder de grupo, soy yo. ¿Por qué iba a desarmar mis propios explosivos? Solo quiero encontrar al responsable. Ahora tengo que sacar un puto 15 gente y con un -1. Voy a darle inspiración bárdica. Bueno. A repetir. Venga. Que necesito la inspiración para luego. All right. I guess it can't hurt. I'll check up on the rest of the goods. You try and find whoever is responsible for this. A ver, todo porque se me ha cambiado el personaje, tío. This assignment was going to be dull. All right, what now? Vale, pero entonces no puedo mirar esto. Bueno, no hace falta que lo mire, son osos explosivos. Anciano, crucero anciano, hidra nedresa de oro, reúne a tus aliados, mirar feo, investiga los jotes sospechosos. Vale. Ayuda al espíritu del amuleto, es verdad, este había que hacerlo. Vive en el templo de la mano abierta, la encrucijada de la sierpe. Vale. Toys.
trapped to injure children. It's abominable. No, vámonos, porque aquí tampoco... No sé si habrá algún objeto para... Alguno chulo o algo por ahí, pero... No tengo ganas de robar aquí y me pillan otra vez. La misión ya la hemos preparado. Ya que bien. ¿Dónde está el que vende aquí, tío? Ah, que no se mueve, tío. Matis es... Coño, está... ¿Dónde está el Matis ese, tío? Está... Aquí debajo, tío. Matis... Ah, aquí, el chaval este, coño. No time to rest. You did me a real favor clearing all those ghouls out of Moonrise. That old bonebag Ketherick had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore. ¿Has sacado las torres de Alzaruna? Didn't you? Figured we only got the scraps you didn't have the strength to carry. A ver, enséñame esos trastos finos que tienes a la venta. ¿Hay algo mágico entre todo eso? Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. A mí vaya cara se nos ha quedado. Vale, tiene 1000 pavos. Vale, le puedo vender mierda, morralla. Vale, vale. ¿Qué tienes, amigo? Capa de gruma astuta. Cuando quien porta este objeto usa la opción de extrabarse, también crea una nube de niebla en 2 metros de radio que dura un turno, tío. Ahora lo voy a comprar porque es baratita. Pugilista costroso. Los ataques con y sin armas infligen un daño de 2 adicional mientras está rodeado por 2 o más enemigos. Esto puede ser muy bueno, ¿eh? Esta tiene bonificador +1, actividad de ataque a distancia. Incluye las que haces para elementos arrojadizos. Un +1. Pero claro, es que esto ya te da un +2. Pero tiene que estar rodeado por 2 o más enemigos. Claro. Yo tengo esta. Un atacante puede infligir críticas de soportador. Resistencia de fuego. Y... Esta no, esto no puedo quitar. Vale, podría llevar la diadema esta. Es que lo que no te puede meter críticos, muy útil. No sé, pero la podríamos comprar. Mira, esta aumenta la fuerza 27, tío. Esa armadura +1 y acrobacia +1.
Decantador de agua casi infinita. Hostia, si lo he hecho de oro a este cabrón. Toma, con la morralla. Wits and blades, always sharp. Vale, bueno, vuelta a hacer pasta. A ver. Come on, let's go. Vale. Vamos a ver. Si no hacemos limpieza, gente. Oye, toca ya tiene la limpieza aquí esto, macho. Ah, mira, aquí está la lanza de la noche, solo una gente está aquí. El modo de la impulsividad. Ah, me han dado una lira por cada vez que he hecho la reconstrucción de la Virgen.
Mira lo de ahí. Mira, por un bultito, gente. Hola, Feslo, buenas. Vale. Stay away from trap. Sí, que sí. Ah, yo me cambiaría esta por esa. Ocultar yermo en todos y ya está. Vale. Shouldn't have wished to live in more interesting times. On my way. Ahí los poderes. Ahora tenemos esto, ¿no? Aquí, ¿no? ¿65 puntos de golpe? Refugees can't stay here in Rivington. They're a danger to all of us. Too slow. Diseases. Any one of them could be a spy for the absolute. Back off and return to your homes. That's an order. Why don't you protect us instead of these scruffy Es pasivo, ¿eh? Me da más pericia en las pruebas de persuasión, engaño e intimidación, ¿eh? Rasgo pasivo, ¿eh? Dominio psiónico. I'm not paid to debate civilians. Para anular conjuros. To take down troublemakers. So don't make trouble. Double the patrols. We're dealing with a maniac. Se eliminan los costes en espacios de conjuro, cargas y recursos similares para tu siguiente acción o conjuro. Se renueva tras completar un descanso largo. Claro, pues si te quedas sin alguno, ¿no?
Una conjuración sin coste. This isn't a glorious fist, but it isn't a hard one either. If you can't even Refugees can't stay here in Rivington. They're a danger to all of us. Got diseases. Any one of them could be a spy. Ah, yo me voy a hacer todo el cuadro y ya está. Total, qué más da. Why don't you protect us instead of these stuffy outlanders? Double the patrols. We're dealing with a maniac here. Oh, por culo. Ya no me cabe nada por ningún lado, gente. I'm not paid to Adicional, adicional, adicional. We pay taxes for you to protect us, not these intruders. I'm paid to take down troublemakers, so don't A ver. make. Cuatro últimas. Madre mía, no tengo espacio ya para nada. Refugees can't stay here in Rivington. They're a danger to all of us. Por favor. Got diseases. Any one of them could be a spy for the absolute. Back off and return to your homes. Requisado. If you don't get out of there, I'm going to have to make you. Oh, yeah. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart. Ah, vale, esta misión me Me acuerdo. and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Este que tenía nos ocupa, no sé qué, pero luego nos entramos de que este era un extorsión, yo qué sé, que era un capullo. Paladín, que todo el mundo se tranquilice. Si cada uno explica su punto de vista, seguro que podemos llegar a un acuerdo. I don't see why I should be explaining myself. It's my property. They are on it unlawfully. Ocupas, amigo, ocupas. Look, we needed somewhere to live. This place was empty and it had walls. I've got children for tears' sake. Ay, levantar la ceja y mirar a Ben. ¿Eso es todo lo que tiene que decir? Hacer un gesto a Gregorio para que responda. La casa es grande. Bueno, la casa es grande y se puede compartir. Es una decisión bastante fácil. My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. Es que luego nos enteramos de que este estaba cobrando un pastizal, This guy ¿sabes? is begging to get smacked. I'm a very magnanimous individual, but this is my home. Either they leave or I'll make them. En ese caso, tal vez puede ayudarte. Bueno, intimidación, gente. Deja que se quede, no haré quien se vaya seas tú y para no volver. ¿Ya ha quedado clarito? Un 25, ¿eh? Pero bueno. Aquí lo tenemos bastante bien. Ay, venga.
Se me está acabando la inspiración. No me mola, ¿eh? Fine, fine. They can stay. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. I respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. Okay. I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. Intimidación. Luché contra un avatar de Mirkul hace poco y lo maté. Creo que puedo apañármelas contra ti. Hacer entrar en razón a esta aprovechada. Intimidación. Podría darte de ese oro, pero volverá a ser mío después de matarte. Aquí tengo 8, 9, 14. Aquí 12. Y aquí por lo mismo, 14 también. You're serious. Let's forget this unpleasantness. No te cambia la cara, guapa. Come on, boys. We've got places to be. 800 de experiencia, nice. Nice. Vamos subiendo, vamos subiendo. Tengo lo de hablar con los muertos, ya no sé si lo tengo yo, lo tiene otro, no tengo ni puta idea, tío. Llevo un jaleo, tío. No lleva nadie, tío. Que juraría que lo llevaba yo, pero... Creo que no lo tengo puesto, ¿puede ser? ¿No está? ¿No lo tengo? Lo tendría a lo mejor ella, ¿no? Puede ser. A ver. O tampoco, no sé. Está aquí. Ah, lo tiene. ¿Dónde está? Hasta aquí en medio. Ah, pero hablas con los muertos. No, coño. Hablas con los animales. Estoy yo delirando ya. Vente. No está por aquí. Ah, tome por culo la vaca. Vámonos. Peace. What peace? Haven't you heard there's an army marching towards the city? Better to be within its walls than without, Martha. At least here we stand it. Not quite sure why you stood up for us like that, but I won't say I'm not grateful. Thanks. And may Torm keep you. You're the first person in this city to have our back. Oh, vale. Voy a echar un vistacito. Aquí hay una habitación que no puedo entrar. A ver, ¿es esta? No, es la otra. Esta. Oh, la cinta. ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué dicen tus padres? Now we don't have to leave. I'm gonna build a big house for all the rats. It's gonna be really fancy. Eso es, una casa para las ratas. Tú sí que sabes, hostias. She's a brave girl. We'll get through this. See, she's not brave. She's just learned to stay silent. Something over there. Anda, coño. Vamos a encontrar aquí algo. Baja la puerta. Que nos vamos para abajo. Just out of view. Vale. This isn't important. Let's go.
La caja de música sonará igual, esta, que la otra que tengamos. Sí. Pasa acá. This will be fun. Vale, falla percepción, falla percepción, falla percepción. Oh dear. Someone's left a trap out for us. Ajá. Estos son trampitas, ¿no? Pero que me he puesto al lado de la trampa, mamón. Normal. A tomar por culo. Había detenido, tío, a tiempo, joder. No, pues nada. Ahora, ya. Oh dear. Someone's left a trap out for us. Be careful. There are traps. Madre mía, qué locura de trampas hay aquí, tú. Venga, fiesta. A ver. Luego los fuegos artificiales estos que nos pueden reventar. Creo que esto a lo mejor estaba relacionado con lo de los ositos de peluche, me parece. No me acuerdo ya, ¿eh? Ahora lo vemos. Pero tampoco hace falta que lo desarme todo. Porque si no nos vamos a quedar sin mierda de estas de desarmar. ¿Embleques? Traps. How considerate. No veo. Un 20. Carta. Vale, Arthur, el paquete aún te está esperando en Felogir. Más vale que no vuelvas a llegar tarde. Empezaremos a preguntarnos si de verdad eres tan fiel a la causa como dices. Cógelo, pon el material en los ositos y haz el donativo. No podría ser más fácil. Si sigue ahí, mañana a estas horas te rellenaremos a ti con él como si fueras un pavo. ¿Sabes quién? Bien que tenemos de sobra. Vale. Esto está relacionado con la misión. Arthur's been converting toys into deadly traps. Very naughty. This must be where he was making them. There's no shortage of evidence. Vale, pues aquí ahora ya lo podemos pillar y decirle que esta casita ya sabe que no lo va a pisar más. Porque lo van a meter a la cárcel. Aquí del Averno. Las auténticas aventuras de Tinuriz Mogo. Ah, pues ya estaría esto, ¿no? No sé si habrá algo más. Oh dear. Someone's left a trap out for us. Que te vengas para acá, hombre. Ah, que te puedes llevar la caja de fuegos artificiales. ¿En serio? ¿Really? ¿Qué es esto? 26 kilos. Lo puedo llevar. Lanza contra un enemigo un cohete de llamas de fuegos artificiales que estalla en el objetivo y en las criaturas cercanas y inflige rociada de color al objetivo. Oye, pues esto me lo voy a llevar, ¿eh? Esto se usa. Se lanza. No se puede lanzar, pesa demasiado. Hay que soltarlo en un sitio, ¿no? Vale, sí, pero para preparar una trampa puede ser útil.
A ver. A trap. Someone doesn't like visitors. Madre mía, estaba lleno de trampas esta mierda, vale, pues vámonos de aquí. Vale. ¿Y dónde estará el cabrón este? Well, hello. Still breathing, despite everything. With haste. A Baldurian. Good. Lots of... Zog said to leave, so we're leaving. End of story. Armería. Cuidado porque aquí te puede ser un personajito. Guerrero. Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington. No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? Claro, siempre y cuando me lo ofrezcas con un muy generoso descuento. My weapons are a bargain. I provide a personalized service for my customers to make sure the weapon I choose is the perfect fit. Tell me, how do you like to kill? Bueno... Me gusta que sangren bien, cortar las arterias, rasgar la carne y que griten. Bardo, me gusta trabajar en dechas funerarias. Me parecen muy propias para esos casos. I see. Playing to your strengths. Keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? Inspirado. Las descargas de adrenalina hacen maravillas con mi proceso creativo. Killing holds no fear for you, does it? You understand what it takes and what it gives. One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? Jamás. You'll do so much worse by the time I'm done with you. Ahí la tenéis. So, you're the lick-spittle who crushed the Bone Lord's thrall. Have you come begging, sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. He'll find your weaknesses, stick a knife in the cracks and prise you apart. Unless you get him first. When you find the Lordling, tell him Oren is watching. So Oren is a shapeshifter. How long has she been watching? Y el... Ah, aquí estaba este. Try attacking me when my back isn't turned, you bloody cow. Ahora sale el verdadero guerrero. Yo no te ataqué, he estado aquí fuera todo el rato. Me atacó una doppelganger, se hizo pasar por mí. Is that so? You've got some evil twin running round whacking people round the back of the head. I'll tell you now. O sea que se hizo pasar por nosotros para... Hija de puta que... Persuasión. Sé que es difícil de creer, pero en realidad te atacó una doppelganger. Tranquilo, no sufras, hombre. Well, I'm sure it were you. I'm almost certain. Ah, God's be damned, I don't know. I'd have sworn, but my head's pounding. I don't remember.
I need a bloody drink. Go on, clear off. I've seen enough of your face today. 200 piquis. Vale, no podemos entonces comprar nada de este tío, ¿no? No. Vale, aquí sí que hay alguien. Un comerciante o algo, ¿no? Está abajo. Anything of use? ¿Está mirando? ¿Quién me está mirando? Let's see what you're hiding. ¿Me pillará? A tomar por culo. Time to press ahead. Ahora What's juego. hiding here? These boots have seen everything. Hi! Welcome to the Rivington General. Browse carefully. The weapons are sharp. Orin's little display was just intended to rattle us. We mustn't let her succeed. Has dicho que los seguidores de Saras quizá nos estén observando. ¿Crees que podríamos aprovecharnos de ellos para encontrar a tus padres? I hope so. Eso espero, mientras esté dispuesta a caer por mi propio pie en la trampa de la madre superior, no tendrá motivo alguno para no decirme dónde ir. Entonces, ¿ni siquiera sabes a dónde ir? ¿Qué debemos buscar? La encrucijada de la Sierpe es un lugar de paso forzoso. Si quiere interceptar a alguien, buscaría un sitio antes del puente, me mezclaría entre la multitud y esperaría. Most people seeking entry to the city will be refugees. I'd look wherever they're gathering. Vale. Tengo que ir a hablar con este señor. Señora. Hi! Want a blade? Or a bow? Or a dagger? Or maybe a spear is... You look like you know how to use a spear. By spear. What'd you say? Huh? ¿Eres quien vende las armas del herrero? Yep, that's me. Yo que tú iría a ver a tu jefe. Está pasando por un mal momento. Oh, all right. Yes. I just got to find a way to bother him. Without actually bothering him. He doesn't like to be disturbed when he's in the zone, see? Is there anything else I can do for you? Es un poco pelotillera, ¿no? A ver si puedo ayudarte a mejorar esas cifras de venta. Enséñame qué tienes. Oh, yay! ¿Cómo? Obtienes 15 puntos de golpe temporales cada vez que usas la furia, tío. Es buena esta, ¿no? Esta para Carla, que es buena, ¿eh? Claro, la dejo sin la fuerza suficiente. Ataque furtivo inflige de 1 a 4 de daño de fuerza adicional. Careful, I bite. Competencia con los arcos largos y cortos. Arcos largos y cortos. Ni fu ni fa. Además, los ataques con armas a distancia infligen un 2 de daño adicional, eso sí. Cuando la ballesta. Son buenos, ¿eh? Son bastante buenos. A mí me gusta esta, que vale casi 3000 pavos, pero bueno.
Oh, vale. De momento eso, gente. Soldier. Want more? Chaito. Cursed to put my hands on everything. Estoy recogiendo ya flechas y matadragones. Espera. Hostia. O si hago lo del dragón ese, ¿no? Or a bow? Need more arrows? Need a spear? Ese era el amigo del emperador, ¿no? Oh, yay! ¿Y cuáles son esas flechas? Las de matadragones, ¿cuáles son? Mata infernales. Mata elementales. Mata dragones, ¿no? Bueno, esto vale barato. Vale, gracias por el consejo. A cuando llegue el día y la hora de reventar a todo el mundo. Parte del circo. The circus of the last days has returned. See Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new. Aquí podemos entrar al circo ya, ¿no? Esta parte del circo. It's run or sit on my ass praying. What do you remember? Gods don't give a damn about orders are orders. We got a new face. ¿Quién es? Something to send? Mensajero. Sword Coast Couriers. Mensajero de la Costa de la Espada. Estamos para enviar y servir. Delivery not guaranteed. ¿Entregas no garantizadas? Bueno, hemos tenido que cambiar la política. Es difícil enviar cartas por tierra cuando hay un ejército de fanáticos rezándolo todo ante ti. Confieso que estoy en un buen lío. He enviado lo que he podido por medio de palomas mensajeras, pero ahora hay algo que las está atacando a todas. Hazte jefe de correos, Danzo, decían. Será muy fácil. Decían, nadie me contó lo de pasar las tardes buscando ganadores de palomas. ¿A qué no? Sientes que algo le provoca ansiedad más allá de unas cuantas cartas perdidas. Vale, dime la verdad, ¿qué se cuece por aquí? Oh, well, one of the missing letters is my own correspondence. A personal matter, nothing serious. But you can understand if people think I can't even deliver my own letters. Puedo buscar esa carta, pero debo cobrar mis gastos por anticipado. I suppose there's no harm in you taking a look. Vale, aquí tienes algo que empezar. Tráeme la carta sin abrir y te daré el resto. Vale, 300 pavos. Y la misión, encuentra las cartas perdidas. Vale, cartel de la coronación. Gortash is being named Archduke. Time to pay Worm's Rock a visit. Esto sabía que lo tenía que leer. La vida de Picuda. La puerta. Ay, hay gente aquí, ¿dónde? ¿Quién mira, tío? ¿Aquí? No sé dónde está, pero no puedo robar. Hay alguien mirando, tío. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Por aquí, ¿eh? Jeffers Monstone. Pigeons are very sensitive. Las palabras son muy sensibles. They can't fly Si straight. se muestra su vuelo se vuelve errático. Vale. A Lily Chapman, bueno, aquí hay cartas, ¿no? Por aquí, por todo esto. Academia de Probos. Estas cartas no van a leer, gente. Son de gente del pueblo. De cosas del pueblo.
¿eh? Vale. Mierda. Coño, es que quiero señalar ahí y le doy aquí abajo. Habla con las palomas. Ah, te pueden dar una pista a las palomas. Es verdad. No había caído. Joder. No se me olvidan esas cosas, tío. Me pueden dar una pistita o algo, ¿no? Vale, no sé quién tiene que hablar con los animales o si... Es que al cambiar las builds se me ha ido toda la mierda. Este es hablar con los muertos. Espérate. Porque no sé si lo tiene alguien, tío. Me parece que se lo he quitado, tío. No sé a quién lo tenía, se lo he quitado, tío. Este no es, ¿no? Let's get going. Gente, no encuentro, no sé si lo tiene alguno de estos. Como cambia la clase, tío, otra vez. Como me había confundido. Creo que no lo tiene ninguno. Porque creo que se le había puesto a alguno de ellos. What am I to do? Looking ahead. Debería de tenerlo este, ¿no? Porque es bardo, ¿no? Ya, sí, tendré opciones, pero quiero decir que yo juraría que lo tenía, ¿eh? Pero no lo tengo, ¿no? No sé qué he hecho. Que lo toca todo. Es que le tengo que cambiar la build un montón de veces. Me ha ido la build. Opciones, tío. O sea, confundo. Hablar con los animales. Pero eso es un pergamino, no una poción, coño. Pergaminos. A ver si lo encuentro. ¿Alguno tengo que tener? ¿Este? No, esto es de grasa. No lo veo. Por dibujitos no lo veo. Por lo menos este. Este es bueno, ¿eh? No, bueno. A ver si alguna más tiene. Espérate. What's next? Pues ninguno va a tener un pergamino de hablar con los animales. Hey, good looking. ¿Estás diciendo en serio? Watch your back. Pues va a ser que no, ¿eh? Pues no tengo ninguno, ¿eh? Qué fuerte. Madre mía. No tengo ninguna, tío. No sé si puedo crear alguna. Mira, hablar con los animales.
Trufa bellotera, tío. No, solo he podido conseguir una, gente. Ah, pero era una poción, gente. ¿No? Esto era una poción. No era... Es poción. Mira, si tengo 10, gente. Madre mía, que son pociones, tío. Por amor de Dios. Estas palmas, tío. Name and rank. Quickly now. There's a war on. Guerrero, Faforiel, soldado, agente libre. Me presento al servicio, señor. At ease. At ease. I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Chianfa. State your purpose, Groundwalker. I don't have all day. He oído que algunos de tus oficiales han desaparecido hace poco. ¿Qué ha sido de ellos? Una maldita tragedia. Volaron de manera a todos, pero desaparecieron sin dejar rastro. La información de inteligencia escasea, pero sabemos que el enemigo nos ha flanqueado por el oeste, ni a una azotea de distancia. Estamos evitando toda la zona. No pienso perder ni un pico más por ese sinvergüenza. Pasas por ahí, presta atención al signo de las alas desplumadas. De esta azotea nadie regresa. Vale, y está, ¿no? Al oeste de aquí, ¿no? Una azotea. Ahora, pues como tengo volar... Pasa que mis compañeros no pueden, pero... Yo sí. Porque la puerta en la calle. Seems simple enough. ¿Qué le pasa a la iracunda esta? ¿Cómo dices? Ah, you speak, which means you're not a dog. So, what the hell are you doing in my kennels? Creo que he encontrado uno de tus perros, Arrasca. Estabas tratando muy mal al chico cuando he llegado. It's the only way to teach him. He behaves worse than the dogs and makes more of a mess. ¿Será Rasca suyo? Found him, did you? I can't say I'm surprised. Gomwick never kept him on a tight leash. Bring him here, and Sí que I'll es give suyo, him sí. once over for you. Check him for worms and so on. Oh, yes, please. I'd love to see him. He's a good dog. We'd both love to see him again. Ah, pues mira, sí, ¿no? Vale, pero no se lo quedan, ¿no? Silbar para llamar a Rasca. Scratch! Oh, it's good to see you, boy! Shut up, Dringo, and get back to work. And you've been slacking as well, Scratch, my boy. This dog is property of Sword Coast Couriers. I'll take him off your hands now. Este perro no es propiedad. Este perro es propiedad de los mensajeros de la Costa de la Espada. Ahora mismo te libraré de su cuidado. No deberías levantarle la mano así. Pensé que Rasca era propiedad de Gomwick. ¿Hay alguna recompensa por devolverlo? Vive conmigo, no puedo llevártelo así como así. I can do whatever I please. He's my dog. Now get out. This is a private yard. ¿Quieres morir? El perro es mío y te callas la puta boca. Has olvidado su entrenamiento y será una malísima influencia para el resto de tus perros. Guerrero, tal vez puedas abusar de un perro y un niño, pero amenázame a mí y te parto por la mitad. A ver, es que esta tiene... me gustaría decirle esta. A ver, ventaja... Ah, pero tenemos ventajas. Aladín, sospecho que os trata mal al perro y a ti, muchacho, ¿estoy en lo cierto? Vale, esta no creo que la falle, pero bueno. A ver. Ah, pero tengo dos de estos. Puedo tirarme esto.
que me gusta más esa frase. Te reviento. Ahora, y la cago. Justo. You'll do no such thing. Ah, ¿no? It's not just Scratch. She's always hurting the dogs. Shut your mouth. A la educadora de perros. Last warning. Lo siento, Dringo. Rasca es lo único que me preocupa. Engaño. He oído que el señor Cortas aborrece el maltrato animal. Tal vez debería informarle. Oh, bueno. Intimidación. Voy a contar hasta 10 para que te largues de esta perrera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fine. You think you can do a better job without me? Para de aquí. Esto no lo había hecho yo en la otra partida. ¿Ves? Cosas nuevas. Tira por ahí. Asquerosa. Maltratadora. Dringo, ¿qué pasa? You got rid of her. I'll do a better job looking after these dogs than she ever did. I promise. Muy bien. Vale, vámonos. A ver, vamos por aquí, que tenemos que ir al oeste de aquí, gente. Ah, ¿qué dicen los perritos? No, corazón sombrío no. Joder, qué pesados, tío. That sounded more debonair in my head, I'll admit. Do you need something? En cuanto a la canción nocturna de la dama en intervelo, debe haberte ese planteo, ¿no? Yes. But also no. My Están parents vivos, are tengo que alive, salvarlos. and Creo que es una parte de I mí, have siempre to lo supo. save Una parte que Sar me ha negado hasta ahora. I think a part of me always knew that. Sea cual sea el trance por el que debes pasar, estaré a tu lado. No te preocupes. Thank you. But Pero prefiero que te abstengas de velocidades absurdas. Cuando llegue el momento, entraremos en un nido de víboras. No soportaré perderte, no después de lo que hemos vivido. We'd better press on for now. Para que sigamos por ahora y preocuparnos de todo lo demás, pero antes de eso aún tengo un asunto que resolver. ¿Y de qué se trata? You'll see for yourself soon enough. Lo verás con tus propios ojos, déjamelo a mí. ¿Estás preparando una sorpresita? Tú y yo compartimos algo especial, creo. Quiero hablar de ello. Very serious of you. But ¿Me das un besito? Well, don't stand in ceremony. Oh, Come here. ven aquí. Amor mío, ¿has visto qué lifting me he hecho? Ahora tengo un montón de cosas en la cara ilícitas. Menos mal que a esto se le nota menos. Vale, a ver. Es que te ha llegado un salto, tú. Al oeste de aquí es para allá. Al oeste ha dicho, ¿no? ¿Qué cojones haces? ¿Por qué te caes? Resístete, paloma. Dime. Pigeon feathers. Maybe from one of the postmaster's birds. ¿Y qué hago con esto? Hay una pista, pero no veo nada más. More pigeon remains. Looks like it was dragged toward the temple. Could the missing letters be over there? ¿Hasta qué templo? ¿A qué templo se refiere la gente? Esto es la misma casa, ¿no? No. Ni puta idea, tío. Sí, porque aquello es otra cosa, ¿no? ¿O es eso, el templo? That will make a great headline. Vale. He's only a boy. You must understand.
we'd be safe in the game. Ayuda al espíritu del amuleto. Vale, eso es por aquí, gente. Vale, voy a guardar aquí, gente. Que me voy ya. Llevo 4 horas de directo, 3 horas de grabación, porque he estado ahí una hora fuerza con haciendo las builds bien, porque me había confundido. Pero bueno, ya estamos aquí en el acto 3. Aquí ahora pues toca explorar mucho, hasta que vengan ya por los combates chungos, que será pues más adelante. Gente, un besazo y hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.